Semana con mucha actividad política después de lo que fue el viernes a la noche. Ya arrancó con la salida de Franco, la renuncia por Twitter, la reunión que tenía en paralelo Mauricio Macri y Javier Milei en Olivos, la designación de Manuel Adorni y ayer 6 de la tarde se confirma como ministro del Interior Diego el Colo Santilli. Así lo presenta Javier Milei. Bienvenido, Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada consenso necesario para las reformas que vienen. Un Santilli de quien se habló durante todas estas semanas la posibilidad concreta de que pudiera asumir como ministro del Interior o tal vez en algún cargo similar. Se habló también en su momento de ministro de Justicia y de Seguridad, algo que finalmente no termina concretándose. Santilli que agradece inmediatamente a Javier Milei por redes sociales, un Santilli que estaba en Paraná, en Entre Ríos, viendo una carrera de TC2000 en la que participaba su hijo y que ahí directamente se va a Olivos y se reúne alrededor de las 8, 8:30 de la noche con el presidente Javier Milei. Hoy va a tener su debut como ministro en la reunión de gabinete que va a arrancar alrededor de las 9:30. También va a estar obviamente Manuel Adorni, primera reunión de Manuel Adorni como jefe de gabinete. Pero tenemos ahí para escuchar a Santilli el momento que ingresaba o que llegaba a la Quinta de Olivos para ver a Milei. Estuve con el presidente trabajando, la agenda es enorme, es muy grande, extraordinarias, ordinarias, un trabajo importante. La tarea es sumar para lograr los objetivos de reformas importantes que los argentinos, primero que el presidente se comprometió y que viene cumpliendo y que hay que seguir para adelante. Así que sí, una tarea enorme, me llevo acá un trabajo enorme, así que tengo... ¿Cuáles son las 3 primeras hojas de esa carpeta? Bueno, tenemos presupuesto, tenemos laboral, tenemos organización laboral, tenemos baja de impuestos, tenemos código penal, son los temas importantes. Después está toda la agenda ordinaria para el año que viene. Como perfil de ministro de Interior es un perfil completamente diferente al de Catalán. Claramente. Igual de Francos al principio también, ¿no? Pero porque Santilli es una persona, primero de relación directa dentro del Congreso con ambas cámaras y de relación con las provincias. Me parece que la decisión del gobierno en esto es clarísima hacia dónde apunta. Sí. Tenés por delante una etapa completamente diferente del gobierno, necesitas hacer acuerdos, buscó una persona que es de hacer acuerdos con la política. Conoce el paño legislativo. Completo. Claramente. Sí, no, y las provincias. Y la provincia. O sea, que son las dos funciones centrales que tenés que tener ahora para destrabar los proyectos. Y aparte es un negociador político, ¿sí? Históricamente. Además de conocer a los gobernadores, además de conocer el Congreso, es alguien que en general cae bien dentro del arco político. Tanto él como un perfil de Cristian Ritondo podría ser algo similar. Lo mismo. Bueno, por eso. Me parece que la elección va por ese lado. Se cae por completo la posibilidad de crear un superministerio para Santiago Caputo, a menos que haya una sorpresa de último momento. Bueno, ayer se hablaba de que podía ir a este lugar. Manuel Adorni dijo que quedará como asesor. Sí. Ni jefe de gabinete ni ministro de Interior, que eran dos de las posibilidades. Exactamente. También digo, viendo el perfil de Caputo, era algo probable que siguiera de alguna manera afuera del gobierno, pero adentro en realidad, sin cargo, pero con funciones. Una posición de Karina Milei cada vez más sólida, Totalmente. Que tiene lógica también, porque es la hermana del presidente. Y es la secretaria general de la presidencia. Es la persona de mayor confianza del presidente. A mí me parece que además es una buena señal para el sector privado, para empresarios, buena señal para el mercado, porque lo que te está reafirmando esto es que Milei empieza esta etapa del gobierno buscando acuerdos. Así es. Es decir, sí o sí, la decisión es aprobar los proyectos de ley. Totalmente. Va por ese lado, tratar de aprobar todo lo que se pueda en el Congreso, el paquete legislativo que se viene de reformas. Un Mauricio Macri y el PRO que sí estuvieron de acuerdo con esta designación, no estuvieron de acuerdo. No, igual lo de Mauricio Macri con la decisión de Adorni. Innecesario completamente el primer posteo que hace criticando la designación de Adorni. En un ratito vamos a estar repasándolo porque hay varias aristas ahí, porque está la posibilidad de que se caiga también el interbloque o la posibilidad de un interbloque en el Congreso. Puede estar como puede no estar. Tal vez ahora la designación de Santilli pueda facilitar o allanar ese camino. Bueno. Hoy asume, como te dije, en un rato nada más como ministro. Lo que me parece es así, en nuestra política en general, los candidatos, la verdad que ya la próxima elección no hay ni que mirarlos. No hay que votarlos.
a nadie. Ahora, no hay que mirarlos, tenés que empezar a ver del puesto 2 para abajo, en general. Totalmente, Sí. totalmente. Bueno, entró por Santilli, todavía falta confirmarse, pero entraría Ana Tamaño, Claro. que es la esposa del biógrafo de Javier Milei, de Duclos, es la que seguía en el orden de la lista. Hay algunos que dicen que por género no le corresponde, que tendría que ser Torres el que entra, pero en principio es Ana Tamaño, Bueno. una libertaria la que ingresa por alguien del PRO. Esto también es una pérdida para el PRO, pues se le va un diputado y termina entrando alguien de la Libertad Avanza. No sé si hay tanto pro ya. Bueno, por eso. Pero en la chiquita del PRO Sí. pierde uno más. Bien. Repercusiones de la llegada de Santilli al Ministerio del Interior. Obviamente fue muy positiva la reacción de, por ejemplo, los gobernadores, en principio, a esta llegada, a este reemplazo por por Lisandro Catalán, en realidad. Pero también dentro del gabinete, ¿no? Porque Manuel Adorni, como jefe de gabinete, fue el primero que le termina dando la bienvenida. Bienvenido de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. Ahí es un poquito la presentación. Hoy se van a conocer las caras, si bien ya se la conocen, pero como funcionarios los dos ya en la reunión. Sí, 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, exactamente, primera reunión de gabinete de Adorni como titular y de Santilli como ministro del Interior. Y también hubo reacciones desde adentro del PRO. Y esto es importante decirlo porque después vamos a estar repasando todo lo que pasó el resto del fin de semana. Pero ayer la reacción desde el PRO y de parte de Mauricio Macri fue positiva. Pero es que no le quedaba otra. Ante la llegada de Santilli. Claro, sí, es Exacto. un hombre del pro. Es un hombre del PRO, pero ¿es Santilli todavía un hombre del PRO? Bien, pero no importa, es A del ver, pro. puede ser un hombre del PRO, porque puede seguir siéndolo claramente, y lo sigue siendo. Ahora, ¿es un hombre de Macri? Macri estuvo consultado ante esta decisión. A Macri lo llamaron, che, vamos a buscar a alguien del PRO. La verdad da la sensación de que no, de que esto no pasó y que se trató de un acuerdo directamente de Santilli con Javier Milei por la relación que tienen, una relación de mucha afinidad, una amistad ya desde hace tiempo, te diría desde hace por lo menos 2 años o un poquito antes. Tampoco creo que Santilli le tenga que pedir permiso a Macri. Claramente, pero me parece que después de lo que había pasado el viernes, que después vamos a estar repasando un poquito el tuit de Macri y todo Innecesario, Sí, completamente totalmente. innecesario. Y aparte ha generado reacciones dentro del gobierno precisamente diciendo no te corresponde intervenir o interferir en una decisión de gobierno como lo tratás de hacer. Es un poco el planteo que hay desde Casa Rosada. Si bien nadie se expresó públicamente, te digo que lo vieron como desubicado, por lo menos, lo que hizo Mauricio Macri el viernes cuando habló de jefe de la gabinete fue salida uno de los peores jefes de gabinete que hubo, por supuesto. Seguramente Mansur o... Sí. Mansur fue que no hablaba nunca, ¿no? Sí, Mansur no habló casi. O Capitanich también Ok, fue muy estuvo malo. Cafiero también. Pero bueno, tenés razón. Marcos Peña fue un muy mal jefe No se de retiró gabinete. de la política prácticamente. No quedó Está casi prácticamente retirado de la afuera. política. Estaba prácticamente. Está casi Sí. afuera. Fue un muy mal jefe de gabinete, con críticas de toda la gente más cercana, y Macri nunca lo corrió. No. Entonces, que vos critiques la designación de un jefe de gabinete que ni siquiera sabés cómo va a ser, pues, no. O sea, la crítica vino con la designación. No sabés, tal vez es un enorme jefe de gabinete. Pero además, ¿sabés a qué sonó? Sonó a despechado. Sí. Nada más. Sonó que solamente le interesa, es como que todo el tiempo le interesa. Me acerco, pero después igual te critico. Fue el que vamos a presentar candidato en el 27, que para mí me da lo mismo eso, Sí. digo. Eso lo dijo la semana pasada. Sí. ¿Recordamos? Pero lo del fin de semana con el jefe de gabinete es completamente innecesario. Digo, si vas a apoyar, y este es el camino del cambio, y estás de acuerdo que va para allá, por más que no sea tu gobierno, tenés que apoyar. No puedes salir a criticar algo que además no sabe cómo funciona. No se puede leer como un intento de tratar de preservar algo, Supervivencia. su figura, Es porque supervivencia. Pero es al revés. si él celebra todo, es como, bueno, Pero es al revés. se él vuelve, celebra digamos, todo. ya algo en No. parte del gobierno, como que Pero, digo, criticaran una cosa y... Es que tenés que y hacerlo en otra. privado en todo caso eso. No tenés que salir a escribir Hay, y nombrarlo a Horacio Marín, que ya había dicho Horacio Marín Sí. que no quería ser jefe de gabinete. sí, porque aparte necesitaban IPF y lo Y que además Horacio Marín es mucho más técnico, ¿no? Acá necesitas otro perfil, pero más allá de todo eso, Marín había dicho que no. Entonces, lo de Macri, vos tenés que, si para vos el camino es este, por más que no sea tu gobierno, tenés que ayudar. Y si tenés que criticar, criticá debajo, criticá en privado, no critiques en público sobre algo que ni siquiera sabes cómo funciona. Un par de cuestiones. Eso que yo digo. Un par de cuestiones. En el gobierno lo que dicen, obviamente no lo están diciendo públicamente, pero hay mucho enojo en el sentido Pero que por tienen cómo se razón. manejó Macri.
y dicen, cree que todavía es presidente, ya no lo es más, hay que decirle que no lo es más, que no toma las decisiones, que las decisiones las toma el presidente. Del lado del macrismo, te diría que el enojo y la molestia, sobre todo, y el malestar, tiene que ver con que se entera en plena cena con Javier Milei el viernes por la noche. Dicen que Milei se va de la cena, lo deja solo, que se desplante de alguna manera, a él lo hizo sentir mal, y que aparte él tenía una buena relación con Guillermo Franco. ¿No era un poco Francos quien había Exacto. sido el nexo en el último acercamiento? Sí, fue parte de las últimas reuniones. Pero Macri no termina de darse cuenta que no es presidente, es cierto. Sí. Es eso lo que dice el gobierno. Y después hay un tema con Adorni, puntualmente, porque él critica a Adorni directamente, porque dice que no tiene experiencia en el cargo. Me parece que ahí hay algún resquemor también de que fue alguien que le ganó la última elección. ¿Lo tuviste a Marcos Peña? Le ganó la elección. Lo tuviste 4 años a Marcos Peña como jefe de gabinete. ¿A quién? Que no puede criticar a nadie. No, y aparte también decían en el gobierno, miren que Adorni tiene un máster en finanzas, Adorni tiene una carrera que lo respalda desde lo académico. También decían, se necesita un ministro coordinador, un jefe de gabinete coordinador de todas las áreas, y ese rol Franco no lo cumplía. Franco era un jefe de gabinete tal vez más político y de mayor relacionamiento con las provincias. Primero y principal, Milei es el presidente, me parece que mucha gente, empezando por Macri, no terminan de darse cuenta que es el presidente. La figura de Adorni no es casual, es una figura recontra cercana, con lo cual con mucho más poder de decisión seguramente que el que tenía Franco en algunas cosas, porque es línea directa con Javier Milei y con Karina Milei. Sí. Y Diego Santilli es un tipo recontra político, con buena relación con legisladores de ambas cámaras y con los gobernadores. Sí. O sea, más claro es imposible entender los cambios. Obviamente la designación de Santilli la respalda el PRO, la respalda Mauricio Macri, porque viene con todo el antecedente de ser parte del PRO durante muchísimos años. Me da la sensación que mucha gente no quiere que le vaya bien. Macri uno de ellos. Macri tiene ahí evidentemente una cuestión de egos que le cuesta superarla o atravesarla. Pero no es más presidente. No. A ver, fue 2 veces jefe de gobierno, fue diputado, fue Igual presidente. Es cierto que en el momento más difícil del gobierno Macri apoyó. Pero es que era un momento muy difícil donde estaba todo el mundo en contra, medio de comunicación, todo, y Macri ahí apoyó. Ese punto también se lo tiran en Casa Rosada, porque dice que apoyan la mala, no la buena. Bueno, pero es más importante que te apoyen la mala que la buena. Pero este punto, no, porque este periodo, también acá tenés que... A ver, si vos estás apoyando, apoyá. Si este es el camino, como vos decís que es el camino correcto, aunque dicen, apoyá. ¿No? ¿Cómo vas a salir a criticar una designación, primero, no es de tu gobierno, vos no sos presidente, y segundo, no empezó ni en funciones? Y lo otro, fuiste 4 años presidente, hermano, y le entregaste el gobierno a los Kirchner. Algo hiciste mal, como para venir a criticar la designación de un jefe de gabinete que recién hoy va a empezar en funciones. Sí. Entonces, o ayudás o no ayudás. Pero esta cosa de... Es el problema de la enfermedad del poder. Eso es lo que te digo. Hasta cierto punto. Claro, hasta cierto eso punto es lo que te digo. Ayudar, ya está. Desde lo político, la lectura es que llegue Santilli no implica que el PRO llegue al gobierno. Esto me parece importante resaltarlo. Que Santilli sea un diputado del PRO, que venga con trayectoria dentro del PRO, no implica que el PRO esté llegando al gobierno, porque esto es un acuerdo Milei-Santilli, porque Milei ve en Santilli a alguien interesante o atractivo desde lo político para poder conducir el Ministerio del Interior. Macri no fue consultado por este tema, más allá de que pueda haber habido alguna reunión en las semanas anteriores. Digo, claramente me parece que se quedó afuera y la vio de afuera este tipo de... ¿Y la vocería? La vocería habrá todavía no está resuelta. Adorni. Adorni va a retener. Mantiene la vocería. Muchas veces los jefes de gabinete han sido, ¿no? Un poco vocería. Lo que pasa es que pero además se aclaró, que mantiene la vocería. Claro, formalmente el cargo en sí, seguramente al ser jefe de gabinete no lo va a tener formalmente el cargo que tenía de secretario de comunicación. No, yo creo que el secretario de comunicación, me parece, la función la va a hacer Lanari. Javier Lanari. Javier Lanari, claro. Que es el segundo de Manuel Adorni. Y Adorni va a ser jefe de gabinete y va a ser el vocero. Y vocero. Sí. No va a cambiar nada en eso.